La última noche en la casa del espejo. Bienvenidos a mi canal, Sombras del Misterio. Y hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más aterradoras que he investigado hasta ahora. Si aún no te has suscrito, no olvides darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Sin más preámbulos, comencemos. La última noche en la casa del espejo. El descubrimiento. Hace años, en un pequeño pueblo olvidado entre montañas nevadas, se encontraba una casa abandonada conocida como la Casa del Espejo. Nadie sabía con certeza por qué había tantos espejos repartidos por sus habitaciones, pero las leyendas locales decían que cada uno de ellos tenía algo especial. Reflejaban no solo lo que veías, sino también tus miedos más profundos. Un grupo de amigos, Lucas, Ana, Martín y Clara, decidieron explorar la casa durante una noche oscura y tormentosa. Eran curiosos y escépticos respecto a las historias de fantasmas. Pensaron que sería divertido grabar un vídeo para su canal de YouTube, convencidos de que todo era pura superstición. Cuando llegaron, notaron algo extraño en el aire. La casa parecía estar viva, respirando lentamente bajo el peso de los años. Las ventanas rotas dejaban entrar gotas de lluvia, y los pasillos crujían al caminar. Pero lo que realmente llamó su atención fue el gran salón central, donde había docenas de espejos antiguos colocados estratégicamente, como si alguien hubiera diseñado ese lugar para crear ilusiones ópticas. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Ahora continuemos con la historia. Ana sugirió que cada uno eligiera un espejo y mirara fijamente a su reflejo durante unos minutos. Según las leyendas, eso activaría el poder del espejo. Los demás rieron, pensando que era absurdo, pero accedieron por diversión. Cada uno se situó frente a un espejo diferente y comenzó a observar su propio reflejo. Al principio todo parecía normal, sus caras, sus expresiones, hasta que algo cambió. Lucas, el líder del grupo, comenzó a ver cómo su reflejo sonreía de forma malévola, aunque él no estaba sonriendo. Luego, el reflejo levantó una mano hacia él, señalándolo con un dedo acusador. Ana sintió un escalofrío cuando su reflejo comenzó a desvanecerse poco a poco, como si estuviera siendo absorbido por la superficie del espejo. Cuando intentó retroceder, notó que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba lentamente hacia adelante. Martín, siempre el bromista, soltó una carcajada nerviosa cuando su reflejo empezó a transformarse en una figura borrosa y sombría. A medida que avanzaba el tiempo, esa silueta se volvió más definida, revelándose como un hombre alto con ojos vacíos y una cicatriz cruzando su rostro. Clara, la más asustadiza del grupo, apenas podía mantener la compostura. Su reflejo no solo la imitaba, sino que también mostraba versiones alternativas de ella misma. Una niña pequeña, una anciana frágil y, finalmente, una criatura pálida con largas garras. Todos gritaron al mismo tiempo y corrieron hacia la salida, pero cuando intentaron abrir la puerta principal, esta no cedió. Estaban atrapados. ¿Lograrán escapar? Mientras trataban de encontrar una manera de escapar, oyeron un murmullo lejano que provenía del sótano. Con miedo pero sin opciones, bajaron las escaleras de madera podrida. Allí descubrieron un cuarto lleno de viejas cartas y diarios escritos por la familia que alguna vez vivió allí. Encontraron un fragmento impactante. Los espejos fueron creados por un maestro artesano obsesionado con capturar almas humanas. Cada vez que alguien mira demasiado tiempo su reflejo, parte de su esencia queda atrapada dentro del cristal. Entonces comprendieron que cada uno de ellos ya había perdido algo importante. Lucas sentía que su voluntad disminuía. Ana ya no recordaba quién era realmente. Martín escuchaba voces constantemente. Y Clara no podía dejar de sentir manos invisibles tocándola. Si estás disfrutando este contenido tan terrorífico como yo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes comentar qué harías tú si estuvieras en su lugar. Ahora, terminemos esta historia. Desesperados, encontraron una nota que mencionaba una posible solución. Romper todos los espejos al mismo tiempo liberaría las almas atrapadas.
pero también podría sellar el destino de aquellos que quedaran dentro de ellos para siempre. El grupo debatió durante horas. ¿Deberían arriesgarse o simplemente aceptar su destino? Finalmente, decidieron intentarlo. Cogieron martillos y palos y comenzaron a destruir los espejos uno por uno. Sin embargo, cuanto más cristales rompían, más fuerte se hacía el viento dentro de la casa. Las paredes temblaban, y sombras grotescas surgían de las grietas en el suelo. Cuando llegó el último espejo, algo terrible ocurrió. Una figura humana emergió de él, envuelta en una capa negra y con ojos brillantes como carbones ardientes. Era el dueño original de la casa, el creador de los espejos, regresando para cobrar venganza. Nadie sabe qué pasó exactamente después. Según algunos testigos, la casa explotó en llamas esa noche, consumiendo todo y a todos adentro. Otros dicen que los 4 amigos lograron escapar, pero nunca volvieron a ser los mismos. Se les ha visto errantes por el pueblo, susurrando palabras incomprensibles y mirando constantemente sobre sus hombros. Lo único cierto es que la casa del espejo sigue existiendo, aunque ahora está cubierta por una densa niebla perpetua. Y si te atreves a acercarte, tal vez puedas escuchar risas ahogadas provenientes de su interior. Gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia llena de misterio y terror. No olvides suscribirte a mi canal Sombras del Misterio y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Déjanos en los comentarios si quieres que hagamos más vídeos como este. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.